En Michigan, en 2019, una excavadora golpeó algo inesperado mientras cavaba la tierra. En ese momento, nadie pensó que se encontraría a Rebecca Hamilton, desaparecida 41 años antes. Pero el verdadero shock llegó cuando las pruebas de ADN revelaron quién era el asesino, el jefe voluntario de bomberos del pueblo. La mañana del 23 de septiembre de 1978, la niebla otoñal cubría los campos de maíz que rodeaban Galesburg, Michigan. Rebecca Hamilton, de 16 años, se abrochaba su chaqueta al salir de Morrison's General Store. En este pequeño pueblo, las puertas no se cerraban con llave y los vecinos se prestaban a fucar entre ellos. La familia de Rebecca había vivido en la misma granja de 160 acres durante 3 generaciones. Rebecca había estado trabajando en Morrison's General Store durante 8 meses, llegando puntualmente todos los días después de la escuela. Su comportamiento gentil y sonrisa rápida la convirtieron en una favorita entre los clientes habituales. El señor Morrison, un viudo de 60 años, a menudo decía que Rebecca le recordaba a su propia hija que se había mudado a Detroit después de la universidad y rara vez lo visitaba. Esa tarde de septiembre llevaba la promesa de un invierno temprano, con temperaturas bajando a los 4 grados centígrados y los primeros toques de dorado apareciendo en las hojas de arce que bordeaban los caminos rurales. Rebecca se había quedado 15 minutos después del horario de cierre para ayudar a Morrison a reorganizar la exhibición de dulces, una tarea que abordó con el mismo cuidado metódico que aplicaba a su trabajo escolar. El interior de la tienda, con sus mostradores de madera gastada y estantes llenos de frascos de vidrio con vegetales encurtidos, se sentía cálido y seguro contra la creciente oscuridad exterior. Cuando finalmente recogió sus libros y su pequeña cartera, Morrison la vio abrocharse su chaqueta azul pálido y ponerse su gorro tejido, la misma rutina que había observado docenas de veces antes. Rebecca comenzó a caminar a casa después del trabajo, siguiendo la ruta que conocía como la palma de su mano. El camino de 4 kilómetros a lo largo de County Road 35 le era tan familiar que podría haberlo navegado con los ojos cerrados. La carretera de grava bordeada por zanjas de drenaje y cercas de rieles divididos era tan conocida para ella que los vecinos a lo largo de la ruta conocían su horario y a menudo la saludaban desde sus ventanas de cocina mientras pasaba. La granja Kowalski marcaba el punto medio, su luz amarilla del porche sirviendo como faro durante los meses de invierno. Más allá de eso, el camino se curvaba a través de un pequeño parche de bosque antes de emerger cerca de la propiedad Hamilton, donde el border collie de la familia, Chester, inevitablemente vendría corriendo para escoltarla los últimos 100 metros a casa. Había caminado por esa ruta cientos de veces con perfecta seguridad, en todas las estaciones del año, desde los días brillantes de primavera hasta las noches heladas de invierno. Pero esta vez nunca llegaría a casa, nunca acariciaría la cabeza ansiosa de Chester, nunca compartiría los eventos del día con sus padres durante el famoso asado de su madre. A las 7:30, Margaret Hamilton puso la mesa para la cena. Rebecca nunca llegaba tarde. Thomas Hamilton miró por la ventana esperando que llegara su hija. A las 9, ya no pudo soportar más, subió a su auto y comenzó a seguir la ruta de Rebecca. En Morrison's General Store, el anciano propietario Morrison dijo que Rebecca había salido normalmente alrededor de las 6:15. Nada era anormal. Pero Rebecca Hamilton había desaparecido como si se hubiera borrado de la faz de la tierra. Al día siguiente, 37 voluntarios participaron en los esfuerzos de búsqueda. Entre estos voluntarios estaba uno de los nombres más respetados del pueblo, Robert Sullivan. Robert Sullivan, de 37 años, trabajaba como jefe voluntario de bomberos y fue una de las primeras personas en organizar los esfuerzos de búsqueda con una eficiencia que impresionó incluso a los veteranos del departamento del sheriff. Su reputación en la comunidad era impecable, un hombre que había dedicado los últimos 15 años de su vida al servicio público, organizando campañas de caridad, respondiendo a emergencias en las granjas dispersas del condado y sirviendo como un modelo de responsabilidad cívica que otros aspiraban a emular.
Sullivan llegó a la granja Hamilton a primera hora de la mañana del 24 de septiembre, su uniforme de bombero inmaculadamente limpio y su demeanor proyectando la confianza calmada que había hecho que los residentes locales confiaran en él durante emergencias. Estableció un sistema de coordinación que dividía a los voluntarios en grupos organizados, asignando áreas específicas de búsqueda y estableciendo horarios de rotación para asegurar que ninguna área fuera pasada por alto. Lo que más impresionó a la familia Hamilton fue la aparente empatía genuina de Sullivan por su situación. Pasó tiempo considerable con Margaret, ofreciéndole palabras de consuelo que parecían provenir de una comprensión profunda del dolor que estaba experimentando. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando habló sobre su propia preocupación por Rebecca, describiendo cómo la había visto crecer en la comunidad y expresando su determinación personal de hacer todo lo posible para traerla a casa sana y salva. Sullivan apoyó a la familia Hamilton de maneras que fueron más allá de sus deberes oficiales como jefe de bomberos. Consoló a Margaret durante los momentos más oscuros cuando la desesperación amenazaba con abrumarla, la animó a mantener la esperanza cuando los días se convertían en semanas sin noticias, e incluso organizó turnos de vigilancia en la granja para asegurar que siempre hubiera alguien disponible para responder si Rebecca regresaba o si llegaban noticias sobre su paradero. Durante las búsquedas nocturnas, cuando la mayoría de los voluntarios habían regresado a sus hogares y familias, Sullivan a menudo era uno de los pocos que permanecía, utilizando su equipo de bomberos para iluminar áreas que podían haber sido pasadas por alto durante las búsquedas diurnas. Sus conocimientos del terreno local y su experiencia en operaciones de rescate lo convirtieron en un recurso invaluable para los esfuerzos de búsqueda, y su presencia reconfortante proporcionó estabilidad emocional para una familia que estaba luchando por mantener la cordura en medio de una pesadilla incomprensible. Incluso asistió a las ceremonias conmemorativas organizadas para Rebecca, donde su presencia como representante de la seguridad pública de la comunidad añadió un peso solemne a los eventos. Su participación en estos servicios religiosos no se limitó a una asistencia pasiva. Sullivan frecuentemente ofrecía oraciones públicas por el regreso seguro de Rebecca, sus palabras cargadas con una emoción que convenció a todos los presentes de la sinceridad de su preocupación. Además, donó al fondo de recompensa que eventualmente creció a $15,000, una contribución significativa para alguien con el salario modesto de un bombero voluntario. Esta generosidad financiera, combinada con su dedicación incansable a los esfuerzos de búsqueda, solidificó su reputación como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de Rebecca y su familia. Durante 41 años, Sullivan continuó viviendo como el símbolo indiscutible de seguridad y caridad del pueblo, acumulando reconocimientos por su servicio comunitario y construyendo una reputación que lo colocaba entre los ciudadanos más respetados de Galesburg. Su comportamiento consistente durante estas 4 décadas nunca dio la más mínima indicación de que pudiera estar albergando secretos oscuros o que su participación en los esfuerzos de búsqueda de Rebecca hubiera sido algo más que el acto de un ciudadano preocupado. El detective Warren Fischer hizo todo lo que pudo para resolver el caso de Rebecca. Las capacidades forenses de 1978 no estaban tan desarrolladas como las de hoy. El análisis de ADN aún no había entrado en la historia policial. Fischer solo tenía los libros de texto dispersos de Rebecca y una huella borrosa en el área boscosa. El detective interrogó a todos los vecinos, residentes de la carretera e incluso camioneros. Robert Sullivan también estaba entre los interrogados, pero su posición respetada como jefe de bomberos lo mantuvo fuera de sospecha. Sullivan dijo que había estado haciendo controles de equipos esa noche y nadie lo cuestionó. Fischer trabajó en este caso durante años. Se quedaba despierto hasta altas horas revisando archivos en la mesa de la cocina. Cuando murió en 2015, llevaba el dolor de no haber podido resolver el caso de Rebecca. El 15 de marzo de 2019, un operador llamado Jake Morrison estaba excavando tierra para el proyecto habitacional Meadowbrook. La hoja de la excavadora golpeó algo duro. El pedazo de tela que salió de la tierra perturbó a Morrison. Había escuchado la historia de Rebecca Hamilton. En lugar de continuar excavando, llamó a la policía.
Cuando la detective María Santos llegó a la escena, entendió la importancia de la tela encontrada. Se llamó al equipo de la escena del crimen de la Policía Estatal de Michigan. La antropóloga forense Dr. Emily Chen de la Universidad de Western Michigan inició una excavación meticulosa con su equipo. El segundo día aparecieron restos esqueléticos. El hecho de que las placas de crecimiento aún no se hubieran cerrado mostró que el hueso pertenecía a alguien joven. Según los exámenes de la Dr. Chen, este fue un entierro intencional. El 17 de marzo, Margaret Hamilton recibió una llamada de la detective Santos. Después de 41 años, finalmente podría obtener una respuesta. Cuando se compararon los registros dentales, se confirmó que los restos pertenecían a Rebecca. Pero el verdadero shock vendría después. Las muestras de ADN tomadas de la ropa de Rebecca fueron analizadas en el laboratorio de la Policía Estatal de Michigan. Jennifer Walls, como experta en ADN, conocía la dificultad de trabajar con muestras de tela de los años 70. Pero gracias a la tecnología avanzada, obtuvieron ADN masculino de debajo de las uñas de Rebecca. Este perfil de ADN se ingresó en la base de datos CODIS y surgió un resultado inesperado. El criminal no estaba en los registros penales, pero había una coincidencia en la base de datos genealógica. La investigadora genética Patricia Lombardi trabajó durante meses en árboles familiares. La genealogista Patricia Lombardi, una bibliotecaria retirada que se había convertido en experta en genealogía forense, trabajó con las fuerzas del orden para construir árboles familiares que pudieran llevar a la fuente del ADN encontrado debajo de las uñas de Rebecca. El proceso requirió meses de investigación minuciosa, referencias cruzadas de registros de nacimiento, certificados de matrimonio y obituarios para identificar descendientes masculinos de las coincidencias genéticas que habrían sido adultos en 1978 y tenían conexiones con el área de Galesburg. La mesa del comedor de Lombardi desapareció bajo gráficos, impresiones y fotografías mientras eliminaba metódicamente posibilidades y estrechaba la búsqueda a un puñado de sospechosos potenciales. El proceso consumió semanas de investigación meticulosa durante las cuales Lombardi sintió el peso de estar potencialmente más cerca de resolver la desaparición de Rebecca de lo que cualquier investigador había estado en 34 años. El avance llegó cuando Lombardi identificó una conexión familiar con alguien que había vivido en el condado de Kalamazoo durante el periodo de tiempo relevante, un hombre cuya edad y proximidad geográfica lo convertían en un sospechoso viable, pero cuya reputación en la comunidad lo había colocado más allá de toda sospecha durante más de 4 décadas. La evidencia de ADN proporcionó prueba irrefutable de que este individuo había estado en contacto físico con Rebecca Hamilton durante sus momentos finales, pero su identidad conmocionaría a una comunidad que había formado opiniones hace mucho tiempo sobre quién podía y no podía ser capaz de tal violencia. Mientras la detective Santos se preparaba para solicitar una orden de búsqueda para muestras adicionales de ADN que confirmarían los hallazgos de la genealogía genética, reflexionó sobre cómo la tecnología finalmente había proporcionado respuestas que décadas de investigación tradicional habían fallado en descubrir. Los mismos avances científicos que permitían a las personas rastrear su ascendencia siglos atrás también habían hecho posible responsabilizar a aquellos que creían haber escapado de la justicia simplemente por sobrevivir a las limitaciones de las capacidades forenses anteriores. El asesino de Rebecca Hamilton había vivido libremente durante 41 años, pero la evidencia genética preservada bajo las uñas de una adolescente estaba a punto de terminar con sus décadas de paz inmerecida. El nombre que emergió de la investigación genealógica de Patricia Lombardi aterrizó en el escritorio de la detective Santos como un golpe físico, acompañado por una carpeta manila que contenía décadas de registros de servicio comunitario, recortes de periódicos y testimonios que pintaban una imagen de respetabilidad inquebrantable. Robert Sullivan, de 78 años y un pilar de la sociedad de Galesburg, había servido como jefe voluntario de bomberos del pueblo durante 23 años, organizado innumerables campañas de caridad y mantenido una reputación impecable que lo había colocado por encima de toda sospecha incluso durante los periodos más intensivos de la investigación original.
La evidencia de ADN debajo de las uñas de Rebecca Hamilton, sin embargo, contaba una historia diferente a la que Sullivan había construido cuidadosamente a través de 4 décadas de servicio público y benevolencia calculada. La conexión de Sullivan con la familia Hamilton se extendía mucho más allá de su papel como líder comunitario. Había sido uno de los primeros voluntarios en unirse al esfuerzo de búsqueda en septiembre de 1978, pasando 3 días peinando el campo junto a Thomas Hamilton mientras ofrecía consuelo a Margaret durante las horas más oscuras de la familia. Las fotografías del periódico de ese periodo mostraban a Sullivan organizando grupos de búsqueda, su rostro marcado con lo que parecía ser preocupación genuina mientras coordinaba esfuerzos para encontrar a la adolescente desaparecida. Había asistido al servicio memorial de Rebecca, había estado con la familia Hamilton durante sus momentos más vulnerables e incluso había contribuido al fondo de recompensa que eventualmente creció a $15,000. Durante 41 años, Sullivan había vivido no solo como un ciudadano respetado, sino como alguien que aparentemente había compartido el dolor de la comunidad por la pérdida de Rebecca y había dedicado tiempo y recursos considerables a buscar justicia para su familia. La detective Santos pasó noches sin dormir revisando 41 años de archivos de casos, buscando cualquier indicación de que los investigadores anteriores hubieran considerado a Sullivan como sospechoso potencial. Las declaraciones originales de testigos revelaron que Sullivan había estado entre las primeras personas contactadas cuando Rebecca no llegó a casa. Su estatus como jefe de bomberos lo convertía en una persona lógica para coordinar esfuerzos de respuesta de emergencia. Las notas meticulosas del detective Fischer mostraron múltiples entrevistas con Sullivan, todas las cuales se habían enfocado en sus observaciones durante la búsqueda en lugar de su paradero durante las horas finales de Rebecca. La reputación de Sullivan había funcionado como un escudo impenetrable, desviando la sospecha tan efectivamente que los investigadores nunca habían pensado en verificar su coartada para la noche del 23 de septiembre. La evidencia genealógica era circunstancial pero convincente, vinculando el ADN de Sullivan a las muestras encontradas en la ropa de Rebecca a través de una red compleja de conexiones familiares que abarcaba 3 generaciones. La investigación de Lombardi había identificado a Sullivan como primo segundo de varios individuos cuyo ADN había sido subido a bases de datos genealógicas recreativas, creando probabilidades matemáticas que excedían estándares legales para establecer relaciones genéticas. La genealogista forense había trabajado hacia atrás desde estas conexiones, construyendo árboles familiares que inevitablemente llevaron a Sullivan como la fuente más probable de la evidencia de ADN que había sido preservada debajo de las uñas de Rebecca durante más de 4 décadas. Santos se acercó a la oficina del fiscal del condado de Kalamazoo con una mezcla de emoción y aprensión, entendiendo que las acusaciones contra una figura comunitaria tan respetada requerirían evidencia extraordinaria y manejo cuidadoso. El fiscal David Martínez, un veterano de casos criminales de alto perfil, reconoció tanto el potencial para la justicia como el impacto devastador que el arresto de Sullivan tendría en una comunidad que lo había visto como un héroe durante casi medio siglo. La decisión de perseguir cargos requeriría evidencia adicional de ADN obtenida a través de vigilancia u orden judicial que pudiera vincular definitivamente a Sullivan con el asesinato de Rebecca. El equipo de investigación desarrolló un plan para recolectar el ADN de Sullivan a través de materiales desechados, una técnica que se había vuelto estándar en investigaciones de casos fríos que involucraban figuras públicas que podrían huir si se les acercara directamente. Los oficiales encubiertos comenzaron a monitorear la rutina diaria de Sullivan, que consistía principalmente en café matutino en el restaurante local, visitas vespertinas a la ferretería y cenas nocturnas en el centro para personas mayores donde había sido voluntario durante más de una década. La ironía no se perdió en Santos de que el hombre que había ayudado a buscar a Rebecca Hamilton ahora requería vigilancia encubierta para recoger evidencia de su propia culpabilidad. El perfil de ADN de Sullivan, extraído de una taza de café que había desechado en Mel's Diner en una mañana de martes a finales de julio de 2019, proporcionó la coincidencia definitiva que los fiscales necesitaban para presentar cargos. La evidencia genética era inequívoca,
vinculando a Sullivan con el asesinato de Rebecca con una probabilidad que excedía 1 en varios billones. El mismo ADN que había identificado a Sullivan a través de la investigación genealógica de su familia ahora proporcionaba prueba directa de su culpabilidad, preservado por casualidad y ciencia avanzada que finalmente había alcanzado un crimen que había parecido perfecto durante más de 4 décadas. Los autos policiales sin marcas llegaron a la modesta casa estilo rancho de Sullivan en Elm Street justo después del amanecer el 12 de agosto de 2019, sus ocupantes moviéndose con la precisión calculada de oficiales que entendían que estaban a punto de destrozar las suposiciones más fundamentales de una comunidad sobre confianza y respetabilidad. La detective Santos golpeó la puerta principal mientras los oficiales de respaldo se posicionaron alrededor de la propiedad, su presencia apenas visible para los vecinos que apenas estaban comenzando sus rutinas matutinas. Sullivan respondió a la puerta en su bata y pantuflas, su cabello plateado despeinado por el sueño, su rostro inicialmente mostrando la confusión de un hombre mayor sorprendido por visitantes inesperados en lugar del pánico de alguien cuyo secreto de 41 años estaba a punto de ser expuesto. La lectura de los derechos Miranda parecía surrealista en el contexto de la sala de estar de Sullivan, donde fotografías enmarcadas documentaban décadas de servicio comunitario y reuniones familiares que ahora aparecían como accesorios elaborados en una actuación de respetabilidad. Santos observó cuidadosamente el rostro de Sullivan mientras explicaba la evidencia de ADN, buscando algún reconocimiento de culpabilidad o sorpresa por ser atrapado después de tantos años de libertad. En su lugar, observó la expresión calculadora de alguien que había pasado 4 décadas anticipando este momento, su shock inicial rápidamente reemplazado por las respuestas medidas de un hombre que había ensayado mentalmente negaciones y explicaciones que aún podrían preservar algún fragmento de su reputación cuidadosamente construida. La caminata desde la puerta principal de Sullivan hasta el auto policial atrajo atención inmediata de vecinos que emergieron de sus casas en estados de incredulidad que bordeaban la disonancia cognitiva. La señora Kowalski, ahora en sus 80 años y una de las pocas residentes que recordaba la investigación original, se quedó en su porche con la mano presionada contra su boca mientras veía al hombre que una vez había organizado la procesión funeral de su difunto esposo siendo puesto en esposas. La vista del traje naranja de prisionero de Sullivan reemplazando sus camisas de franela y tirantes habituales creó una desconexión visual que los vecinos lucharían por reconciliar con décadas de interacciones positivas y liderazgo comunitario. Las noticias del arresto de Sullivan se extendieron por Galesburg con una velocidad que las redes sociales habían hecho posible, pero que las redes de chismes de pueblos pequeños siempre habían logrado a través de llamadas telefónicas y conversaciones en el porche. El restaurante local donde Sullivan había mantenido corte informal todos los martes por la mañana durante más de 20 años se convirtió en un lugar de reunión improvisado para residentes que necesitaban profesar su shock colectivo a través de incredulidad compartida. Las conversaciones que una vez se habían centrado en el clima y la política local ahora se enfocaban en reexaminar cada interacción que habían tenido con un hombre que había ocultado su capacidad de violencia detrás de una fachada de servicio y confiabilidad. Margaret Hamilton recibió notificación del arresto de la detective Santos, quien había conducido a la granja familiar para entregar las noticias personalmente en lugar de permitir que Margaret se enterara de los desarrollos por reportes de televisión o especulación comunitaria. La mujer anciana escuchó en silencio mientras Santos explicaba la evidencia de ADN, sus manos curtidas dobladas en su regazo mientras absorbía información que simultáneamente vindicaba sus 4 décadas de negarse a abandonar la esperanza mientras devastaba su fe en la comunidad que había apoyado a su familia durante su periodo más oscuro. El conocimiento de que el asesino de Rebecca había consolado a su familia, organizado esfuerzos de búsqueda y asistido a servicios memoriales creó una capa de traición que trascendió el crimen original. La investigación del lugar final de descanso de Rebecca se convirtió en la prioridad más urgente de Sullivan, pero el estado mental de Bob hizo difícil extraer información confiable sobre la ubicación donde había dispuesto de su cuerpo. Su confesión contenía referencias a agua pacífica y donde el roble viejo vigila todo, descripciones que podrían aplicarse a docenas de ubicaciones dentro del condado rural.
Los equipos de búsqueda equipados con radar de penetración de tierra comenzaron el examen sistemático de áreas que coincidían con las descripciones vagas de Sullivan mientras Santos continuaba entrevistándolo con la esperanza de obtener detalles más específicos sobre el sitio de entierro de Rebecca. La sala de interrogatorios en el departamento del sheriff del condado de Kalamazoo había sido testigo de innumerables confesiones a lo largo de las décadas, pero la detective Santos nunca había encontrado un sospechoso que mantuviera tal compostura calculada mientras enfrentaba evidencia irrefutable de ADN. Sullivan se sentó frente a ella con las manos dobladas sobre la mesa de metal, su postura sugiriendo la paciencia de alguien asistiendo a una reunión comunitaria rutinaria en lugar de la desesperación de un hombre cuyo engaño de 4 décadas finalmente se había desmoronado. Su abogado, un defensor público llamado Mark Chen que había llegado de Grand Rapids esa mañana, repetidamente aconsejó a su cliente que permaneciera en silencio, pero Sullivan parecía determinado a controlar la narrativa incluso mientras las paredes de su vida cuidadosamente construida se derrumbaban a su alrededor. La evidencia que emergió durante la investigación pintó un cuadro perturbador de premeditación y manipulación calculada que se extendía mucho más allá de la noche de septiembre cuando Rebecca Hamilton había encontrado a su asesino a lo largo de County Road 35. Los registros de jefe de bomberos voluntario de Sullivan revelaron un patrón de verificaciones de equipos nocturnas y ejercicios de entrenamiento que lo habían colocado a lo largo de carreteras rurales durante horas cuando adolescentes podrían estar caminando solas. Sus deberes oficiales habían proporcionado cobertura perfecta para actividades de vigilancia que le permitían estudiar las rutinas de víctimas potenciales, identificando momentos vulnerables cuando mujeres jóvenes podrían ser abordadas sin testigos o interferencia de miembros protectores de la familia. El descubrimiento más escalofriante vino del taller del sótano de Sullivan, donde los investigadores encontraron una colección de artículos que habían sido cuidadosamente preservados durante más de 4 décadas. Entre su equipo legítimo de bombero y herramientas de carpintería, los detectives descubrieron una caja de zapatos que contenía joyas, cintas para el cabello y fotografías que parecían ser trofeos de encuentros con mujeres jóvenes que nunca habían sido reportados o investigados. El anillo de clase de Rebecca Hamilton, que sus padres habían asumido que llevaba puesto la noche que desapareció, se encontraba entre estos recuerdos como evidencia en un museo privado dedicado a las compulsiones ocultas de Sullivan y engaños exitosos. La doctora Patricia Morrison, una psicóloga forense traída para evaluar el estado mental de Sullivan, identificó patrones clásicos de trastorno de personalidad antisocial combinado con habilidades de planificación sofisticadas que le habían permitido mantener su fachada durante décadas. La persona pública de Sullivan como protector comunitario había proporcionado la cobertura psicológica perfecta para comportamiento predatorio, creando disonancia cognitiva que hacía a los residentes reacios a sospechar de alguien que había dedicado su vida a la seguridad pública. Su participación en esfuerzos de búsqueda y servicios memoriales representaba una forma de manipulación psicológica que le permitía revivir sus crímenes mientras simultáneamente se posicionaba como un miembro preocupado de la comunidad. La investigación reveló que el interés de Sullivan en Rebecca Hamilton había comenzado meses antes de su desaparición, con testigos ahora recordando haberlo visto en juegos de baloncesto de la preparatoria y eventos comunitarios donde no tenía responsabilidades oficiales. Las filmaciones de seguridad de Morrison's General Store, preservadas en los archivos del sótano de una compañía de seguros, mostraron a Sullivan haciendo compras innecesarias en múltiples ocasiones cuando Rebecca estaba trabajando, sus patrones de compras sugiriendo vigilancia en lugar de necesidades comerciales genuinas. El anciano Morrison, ahora fallecido, aparentemente había notado este patrón pero había interpretado las visitas frecuentes de Sullivan como apoyo comunitario para negocios locales en lugar de acoso predatorio. La confesión de Sullivan, cuando finalmente llegó después de 6 horas de interrogatorio, fue entregada con el mismo tono de hecho que una vez había usado para organizar reuniones del Departamento de Bomberos Voluntarios. Describió encontrar a Rebecca a lo largo de County Road 35, inicialmente intentando ofrecerle un aventón a casa antes de que impulsos que afirmó habían estado acumulándose durante meses superaran su juicio racional.
Su relato del asalto y asesinato fue clínico y detallado, proporcionando información que solo el asesino de Rebecca podría haber sabido mientras simultáneamente demostraba una ausencia completa de remordimiento o conexión emocional al impacto devastador de sus acciones en la familia Hamilton y la comunidad más amplia. La ubicación donde Sullivan había enterrado el cuerpo de Rebecca había sido seleccionada con la misma planificación cuidadosa que caracterizaba sus proyectos de servicio público, elegida por su aislamiento, composición del suelo y baja probabilidad de descubrimiento durante actividades agrícolas normales. Había regresado al sitio periódicamente a lo largo de los años, ostensiblemente para asegurar que su secreto permaneciera oculto, pero quizás también para revisitar la escena de su crimen más significativo. La preservación de los restos y ropa de Rebecca había sido una consecuencia no intencionada de las técnicas de entierro de Sullivan en lugar de cualquier intento de facilitar el descubrimiento eventual y cierre para su familia. Mientras los detalles de la doble vida de Sullivan emergieron a través de la investigación, los residentes de Galesburg se encontraron reexaminando 4 décadas de interacciones con un hombre que había ocultado exitosamente su capacidad de violencia detrás de una máscara cuidadosamente mantenida de respetabilidad y servicio. La revelación de que su líder comunitario más confiable había sido responsable de su crimen sin resolver más devastador creó una crisis de fe que requeriría años de sanación y una reevaluación fundamental de cómo el mal podría disfrazarse detrás de las fachadas más convincentes de virtud y dedicación. El Tribunal del Condado de Kalamazoo se llenó a capacidad el 18 de noviembre de 2019 cuando Robert Sullivan se presentó ante la jueza Patricia Hoffman para recibir sentencia por el asesinato de Rebecca Hamilton. Los bancos de madera del tribunal, normalmente ocupados por procedimientos civiles rutinarios y casos criminales menores, ahora albergaban 3 generaciones de residentes de Galesburg que se habían reunido para presenciar la conclusión del misterio más perdurable de su comunidad. Margaret Hamilton, ahora de 79 años y apoyada por el brazo firme de su sobrino, se sentó en la primera fila llevando el mismo vestido negro que había usado para el servicio memorial de Rebecca 41 años antes, su presencia representando tanto pérdida devastadora como la vindicación de la negativa de una madre a abandonar la esperanza. La declaración de culpabilidad de Sullivan, ingresada 6 semanas antes como parte de un acuerdo que lo salvó de la pena de muerte, había conmocionado incluso a aquellos que habían seguido el caso desde su arresto. El hombre que había pasado 4 décadas manteniendo su inocencia a través del escrutinio comunitario más intensivo finalmente había reconocido su culpabilidad cuando enfrentó evidencia de ADN que eliminó cualquier posibilidad de duda razonable. Su confesión, leída en voz alta por el fiscal Martínez, proporcionó detalles que trajeron cierre a algunas preguntas mientras abrían heridas que muchos miembros de la comunidad pensaron que habían sanado completamente a través del paso del tiempo. Las declaraciones de impacto de la víctima comenzaron con la voz de Margaret Hamilton, más fuerte de lo que cualquiera esperaba mientras se dirigía al hombre que había consolado a su familia durante sus horas más oscuras mientras sabía exactamente qué le había pasado a su hija. Sus palabras llevaron el peso de 41 años de preguntas sin respuesta, noches sin dormir y la agonía particular de ser engañada por alguien que se había posicionado como un aliado en su búsqueda de la verdad. Habló directamente a Sullivan, quien se sentó inmóvil en la mesa de la defensa, describiendo cómo su participación en servicios memoriales y reuniones de aniversario había agravado el dolor de su familia a través de capas de traición que se extendían mucho más allá del crimen original. Thomas Hamilton, el padre de Rebecca, había fallecido en 2003 sin nunca conocer el destino de su hija, una realidad que Margaret reconoció con una voz que se quebró por primera vez durante su declaración. Sostuvo una fotografía de Thomas de pie junto a la tumba vacía de Rebecca, tomada durante uno de los muchos servicios memoriales a los que Sullivan había asistido mientras sabía que la niña a quien lloraban yacía enterrada en un campo a menos de 3 millas de distancia. La imagen capturó la ironía devastadora de una familia buscando consuelo de la misma persona que había destruido sus vidas, una traición que trascendió la simple culpabilidad criminal para representar una violación fundamental de la confianza comunitaria y decencia humana. La detective Santos, ahora promovida a sargento,
testificó sobre la investigación que finalmente había llevado a Sullivan ante la justicia, enfatizando cómo los avances en ciencia forense habían hecho posible lo que décadas de trabajo policial tradicional habían fallado en lograr. Reconoció al detective Fischer, quien había muerto en 2015 aún atormentado por su incapacidad de resolver el caso de Rebecca, y le dio crédito por preservar evidencia y mantener estándares investigativos que finalmente habían permitido el procesamiento de Sullivan. Las muestras de ADN que habían parecido inútiles en 1978 se habían convertido en la clave de la justicia en 2019, demostrando cómo algunos crímenes solo podrían ser resueltos a través de la intersección de trabajo policial dedicado y avance científico. El tribunal cayó en silencio mientras la jueza Hoffman entregó la sentencia de Sullivan de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sus palabras llevando la finalidad que la familia Hamilton había buscado durante más de 4 décadas. Sullivan mantuvo su expresión sin cambios mientras era llevado esposado, su traje naranja de prisionero un contraste marcado con el uniforme del departamento de bomberos que una vez había representado su posición respetada en la comunidad. El hombre que había ocultado exitosamente detrás de una fachada de servicio público pasaría sus años restantes en una celda de 6 por 8 pies, finalmente pagando el precio por crímenes que habían devastado no solo una familia sino el sentido de seguridad y confianza de toda una comunidad. Fuera del tribunal, Margaret Hamilton habló a los medios reunidos con una compostura que reflejaba tanto su alivio por finalmente tener respuestas como su conciencia de que la justicia, aunque necesaria, nunca podría restaurar lo que le había sido quitado a su familia. Agradeció a los investigadores que nunca habían abandonado el caso de Rebecca, los científicos cuyo trabajo había hecho posible el análisis moderno de ADN y los miembros de la comunidad que habían apoyado a su familia a través de 4 décadas de incertidumbre. Sus palabras finales fueron dirigidas hacia otras familias que lidiaban con casos sin resolver, animándolos a mantener la esperanza incluso cuando los métodos investigativos tradicionales habían sido agotados. El caso Hamilton se convertiría en un modelo para investigaciones de casos fríos a través de Michigan y más allá, demostrando cómo la genealogía genética podría resolver crímenes que habían parecido imposibles de descifrar usando técnicas forenses convencionales. La historia de Rebecca sería presentada en programas de entrenamiento de aplicación de la ley, estudios académicos y documentales que exploraron tanto el impacto devastador del crimen violento en comunidades pequeñas como la persistencia notable requerida para lograr justicia a través de múltiples décadas. Si ha seguido este caso desde el principio, ha sido testigo de cómo la intersección de ciencia avanzada e investigación determinada finalmente puede proporcionar respuestas que parecían para siempre fuera de alcance. Comparte tus pensamientos sobre cómo la tecnología de ADN está cambiando las investigaciones de casos fríos y suscríbete para mantenerte actualizado mientras continuamos explorando misterios que han atormentado comunidades por generaciones. El viaje de 41 años de la familia Hamilton desde pérdida devastadora hasta cierre agridulce nos recuerda que algunas preguntas, sin importar cuánto tiempo permanezcan sin respuesta, merecen la persistencia requerida para encontrar la verdad. La justicia para Rebecca Hamilton había llegado finalmente, pero las cicatrices dejadas en Galesburg por décadas de traición oculta tardarían generaciones en sanar completamente. En los meses siguientes al arresto de Sullivan, nuevos detalles sobre su vida secreta continuaron emergiendo, pintando un cuadro aún más perturbador de engaño sistemático y manipulación calculada. Los investigadores descubrieron que su colección de trofeos en el sótano incluía artículos que podrían estar vinculados a al menos 6 otros casos de mujeres jóvenes desaparecidas en Michigan durante las décadas de 1970 y 1980. Casos que habían permanecido sin resolver y aparentemente sin conexión hasta que la evidencia forense moderna reveló patrones que los investigadores de la época no habían podido detectar. La detective Santos, trabajando con un equipo especializado de analistas de casos fríos, comenzó el proceso laborioso de reexaminar cada uno de estos casos relacionados, utilizando las mismas técnicas de genealogía genética que habían llevado a la identificación de Sullivan. Los archivos de evidencia que habían permanecido intactos en almacenamiento durante décadas fueron sometidos a análisis de ADN de última generación.
revelando conexiones que transformaron lo que había parecido ser crímenes aislados en los componentes de un patrón de predación serial que se había extendido a través de múltiples jurisdicciones durante más de una década. La investigación expandida reveló que Sullivan había utilizado su posición como jefe de bomberos voluntarios no solo para establecer credibilidad dentro de su propia comunidad, sino también para crear oportunidades de viajar a comunidades vecinas bajo la apariencia de entrenamiento conjunto y coordinación de respuesta de emergencia. Estos viajes oficiales le habían proporcionado cobertura perfecta para familiarizarse con áreas rurales donde podría encontrar víctimas potenciales sin conexión obvia a su vida en Galesburg. Los registros de su participación en conferencias de bomberos estatales, ejercicios de entrenamiento regional y programas de asistencia mutua mostraron un patrón que coincidía inquietantemente con las fechas y ubicaciones de varias desapariciones sin resolver. Su conocimiento profesional de técnicas de búsqueda y rescate, combinado con su comprensión íntima de cómo las agencias de aplicación de la ley coordinarían investigaciones, le había dado ventajas significativas en evitar detección durante sus décadas de actividad criminal. La comunidad de Galesburg enfrentó no solo la revelación de que había albergado a un asesino durante 41 años, sino también la posibilidad de que habían estado viviendo junto a un depredador serial cuyas víctimas se extendían mucho más allá de Rebecca Hamilton. Esta realización amplificó el trauma colectivo y obligó a los residentes a reexaminar no solo su comprensión de Sullivan, sino toda su percepción de seguridad comunitaria y la efectividad de sus instituciones protectoras. Margaret Hamilton, ahora enfrentando la posibilidad de que el hombre que había consolado a su familia podría haber victimizado a otras familias de maneras similares, se sintió compelida a extender su advocacy más allá del caso de su propia hija. Comenzó a corresponder con familias de otras víctimas potenciales, compartiendo su experiencia navegando el sistema de justicia criminal y ofreciendo apoyo emocional basado en su propia jornada de 4 décadas a través del dolor y la búsqueda de respuestas. Su transformación de madre doliente a defensora de víctimas representó una evolución final en una vida que había sido definida por tragedia pero que finalmente había encontrado propósito a través de la determinación de asegurar que otras familias no enfrentaran las mismas décadas de incertidumbre que habían caracterizado su propia experiencia. Las sesiones de terapia comunitaria organizadas por la iglesia local se convirtieron en espacios donde los residentes podían profesar no solo su shock por las revelaciones sobre Sullivan, sino también sus sentimientos complejos sobre haber sido engañados durante tanto tiempo por alguien que había parecido encarnar los valores más altos de su comunidad. Los pastores y consejeros que facilitaron estas sesiones encontraron que muchos residentes luchaban con preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal y cómo podría existir bajo disfraces tan convincentes de virtud y servicio. Las discusiones exploraron temas teológicos y filosóficos que iban mucho más allá de las circunstancias específicas del crimen de Sullivan, tocando preguntas universales sobre confianza, percepción y la capacidad humana tanto para el bien como para el mal. El departamento del sheriff del condado de Kalamazoo implementó nuevos protocolos para casos de personas desaparecidas que incorporaron las lecciones aprendidas de la investigación de Hamilton, incluyendo procedimientos mejorados para preservar evidencia física, protocolos de comunicación entre jurisdicciones que podrían prevenir que predadores seriales exploiten fronteras administrativas, y entrenamiento especializado en el reconocimiento de patrones que podrían indicar actividad criminal serial. La Universidad de Western Michigan estableció un centro de investigación dedicado al estudio de casos fríos que utilizó el caso Hamilton como su proyecto fundacional, desarrollando metodologías que combinaban técnicas forenses tradicionales con análisis de genealogía genética de vanguardia. El centro se convirtió en un recurso regional para agencias de aplicación de la ley que luchaban con casos sin resolver, proporcionando expertise técnico y apoyo investigativo que las jurisdicciones más pequeñas no podrían haber accedido de otra manera. Los estudiantes graduados que trabajaron en proyectos del centro desarrollaron nuevas técnicas para extraer información utilizable de evidencia degradada, avanzando el campo de la ciencia forense de maneras que beneficiarían investigaciones futuras a través del país.
Su trabajo contribuyó a una comprensión en evolución de cómo la tecnología podría ser aplicada retroactivamente a crímenes que habían parecido imposibles de resolver usando los métodos disponibles en el momento en que fueron cometidos. La casa donde Sullivan había vivido durante décadas fue finalmente demolida a solicitud de la ciudad, que sintió que el sitio se había vuelto demasiado asociado con horror para servir cualquier propósito constructivo futuro. El lote vacío fue convertido en un pequeño parque memorial dedicado a todas las víctimas de crímenes sin resolver en el condado, proporcionando un espacio para reflexión y remembranza que honraba no solo a Rebecca Hamilton sino a otros cuyas historias podrían nunca ser completamente contadas. El parque incluía elementos de diseño que animaban la contemplación silenciosa mientras evitaban referencias específicas a los crímenes de Sullivan, creando un espacio que podría servir propósitos de sanación sin perpetuar el trauma asociado con sus acciones. Los árboles plantados en el sitio fueron seleccionados por su simbolismo de renovación y crecimiento, representando la capacidad de la comunidad para sanar y reconstruir después de experiencias que habían amenazado con destruir su sentido fundamental de identidad y seguridad. El proceso legal que rodeó los otros casos potencialmente vinculados a Sullivan continuó durante meses después de su sentencia inicial, ya que los fiscales de múltiples condados trabajaron para determinar si evidencia suficiente existía para presentar cargos adicionales. Aunque Sullivan había confesado el asesinato de Rebecca Hamilton, se negó a discutir otros crímenes, ejerciendo su derecho a permanecer en silencio sobre actividades que podrían haber resultado en sentencias de muerte adicionales. Esta negativa a proporcionar cierre a otras familias representó una crueldad final que subrayó la naturaleza calculada de su carácter y su falta de remordimiento genuino por el dolor que había causado. Los fiscales finalmente determinaron que aunque evidencia circunstancial sugería fuertemente la culpabilidad de Sullivan en múltiples casos adicionales, los estándares legales para procesamiento exitoso requerirían evidencia física más sustancial de la que estaba disponible después de décadas de deterioro y pérdida. La decisión de no perseguir cargos adicionales fue agonizante para las familias que habían esperado que el arresto de Sullivan proporcionaría respuestas sobre sus propios seres queridos desaparecidos. Sin embargo, la investigación había al menos proporcionado información suficiente para declarar oficialmente varios casos como probablemente resueltos, ofreciendo un grado de cierre que estas familias habían creído que nunca experimentarían. El legado del caso Hamilton se extendió más allá de su resolución para influir en reformas legislativas a nivel estatal que expandieron los recursos disponibles para investigaciones de casos fríos y mejoraron los protocolos para preservar evidencia que podría volverse analizable a medida que la tecnología forense continuara avanzando. Estas reformas aseguraron que las limitaciones que habían obstaculizado la investigación original de Rebecca no impedirían esfuerzos futuros para resolver crímenes que actualmente parecían imposibles de descifrar. La historia de Rebecca Hamilton había evolucionado de tragedia local a catalizador para cambio sistémico, transformando una pérdida devastadora en fuerza para prevenir que otras familias experimentaran décadas similares de incertidumbre y dolor. Su memoria se había convertido en símbolo no solo de persistencia en la búsqueda de justicia, sino también del poder de la ciencia y determinación humana para finalmente revelar verdades que habían sido cuidadosamente ocultadas durante generaciones enteras.